su posterior muerte. Bienvenidos. En Colombia también hay noticias. El presidente Petro, dedicado en sus redes sociales a deslegitimar las elecciones de la semana entrante, elecciones parlamentarias, en donde se juega su legado político. Ya les voy a contar de las muchas dudas que está sembrando el presidente Gustavo Petro, que a propósito admite que un carguero con petróleo salió de un puerto colombiano, fue capturado, decomisado por Estados Unidos. Está en Caracas el ministro de Minas y Energía. El presidente Petro limita a los crudos livianos una eventual importación de petróleo desde Venezuela. Así que tenemos noticias para acompañarlos en este amanecer. Hoy es lunes, ha estado lloviendo, hay un operativo de la policía en curso en este momento en el sur de Bogotá. Bienvenidos. 9 grados hace el frío de Bogotá, 9 grados la temperatura. Operan todos los aeropuertos de momento en Colombia. Enseguida el resumen, lo más importante aquí, en los titulares de Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. En tensa calma y en alerta máxima amanecen 8 estados de México tras la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, quien era líder del cartel de Jalisco Nueva Generación y uno de los capos más buscados por los Estados Unidos. Alias Mencho tenía 69 años y cayó abatido en el estado de Jalisco durante un operativo con las fuerzas federales y el apoyo de los Estados Unidos, quien ofrecía una recompensa de $15 millones por su captura. Tras su muerte hubo bloqueos de vías e incendio de vehículos en 8 estados de México, quemaron al menos 21 bancos y una tienda Oxxo. También hubo caos en el aeropuerto de Guadalajara y en Puerto Vallarta. Las clases fueron suspendidas en colegios y universidades. Al respecto, el Consulado de Colombia en la ciudad de Guadalajara, en México, no abrirá hoy ni tendrá atención al público por motivos de seguridad. Un militar muerto y 9 más heridos dejó una emboscada por parte de las disidencias de Calarcá en zona rural de San José del Guaviare. Los heridos fueron trasladados al hospital militar en Bogotá. A propósito, el hospital militar confirmó que uno de los 9 militares heridos fue trasladado a cuidado crítico, 3 están en procedimiento quirúrgico de ortopedia y 5 se encuentran en observación. Óscar Ojeda Durán, alias Leopoldo Durán, fue dejado en libertad tras haber sido capturado por una circular azul de Interpol por un proceso abierto por lavado de activos en Colombia. Sus órdenes de captura se encuentran suspendidas por su participación en el proceso de paz como representante de las disidencias de alias Calarcá. El presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó a la Contraloría, a la Procuraduría de la Fiscalía y también a la Registraduría al asegurar que en las últimas 3 décadas no ha fortalecido el sistema electoral en el país. Las declaraciones del mandatario se dan en medio de las críticas por los formularios C-14 utilizados por los testigos electorales, a pesar de que las instituciones encargadas de velar por las elecciones afirman que no es factible un fraude electoral. Hoy en la tarde habrá una reunión clave entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y los presidentes de todos los bancos que operan en Colombia. Se espera que esta reunión sea para notificarles a los bancos sobre el decreto de inversiones forzosas que prepara el gobierno o para buscar consenso rumbo a un nuevo pacto por el crédito 2.0. La senadora Angélica Lozano reveló que han pasado 60 días y más de 6.000 contratistas, especialmente del Ministerio del Interior y Planeación Nacional, aún no les han pagado a sus contratistas, al parecer por falta de recursos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que es falso que se estén presentando supuestos hechos de corrupción en la estructuración del contrato para adquirir el escudo nacional antidrones. Según el ministro, ninguna persona ajena al Ministerio de Defensa está participando en la estructuración de este contrato. El Ministerio de Educación acató el fallo que ordena restablecer a José Ismael Peña en la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, pero dejó constancia de su desacuerdo y defendió la autonomía universitaria. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, tras una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló que Ecopetrol no podría sacar gas de Venezuela. Aseguró que se necesita que haya una licencia por parte del gobierno de los Estados Unidos y ahora tramitar una nueva licencia sería un poco más complejo y demorado. El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional investigar a detener quienes en los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira usan la entrega de agua con fines electorales. Se conoció que el buque Ocean Mariner, retenido por la Guardia Costera de Estados Unidos, después de cambiar su ruta hacia Cuba, cargó combustible en la sociedad portuaria Sitio Nuevo en Palermo, Magdalena, antes de partir hacia República Dominicana.
El gobierno de Cuba llevará hoy al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su refuerzo diplomático para obtener apoyos internacionales frente a las restricciones petroleras de Estados Unidos tras una gira de su canciller Bruno Rodríguez Parrilla por Vietnam, China, España, Rusia y también por Francia. El presidente Gustavo Petro le planteó a Venezuela reactivar el sector eléctrico y en contraprestación traer agua dulce desde territorio venezolano hacia el departamento de La Guajira. El gobierno de Venezuela rechazó la renovación por un año de la emergencia nacional decretada por Estados Unidos desde 2015. La Cancillería afirmó que la medida carece de base objetiva y mantiene una narrativa de confrontación que asegura no refleja la relación bilateral. En vísperas del cuarto aniversario del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el Papa León XIV llamaba a silenciar las armas, a alcanzar sin demoras un alto al fuego y fortalecer el diálogo como vía indispensable para abrir un camino correcto hacia la paz. La selección Colombia sumó su primer punto en el hexagonal final de Sudamericano Femenino Sub-20 tras empatar 1-1 con las anfitrionas Paraguay, que la deja aún con posibilidad de clasificar al Mundial de la categoría. El próximo partido será contra Venezuela el miércoles a las 6 de la tarde. Ampliación de estas y más noticias en blurradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Hay un operativo de la policía en este momento en desarrollo al sur de Bogotá. Son las 5 de la mañana, 9 minutos. Llovizna, ha estado lloviznando en todo este amanecer. Bienvenidos en las calles de la ciudad esta mañana, Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Estas son las noticias de Bogotá y Cundinamarca con lo más importante que ha pasado en las últimas horas en el centro del país. Y empiezo precisamente con el megaoperativo de la Policía Metropolitana en la localidad de Bosa para combatir los delitos como el hurto y el homicidio en esa muy compleja zona del suroccidente de la capital. 2 personas fueron capturadas por tráfico de estupefacientes y otra por corrupción de alimentos, y todas ellas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y es que con esas megatomas, Néstor, la policía se mete directamente hasta los expendios de trago en busca de licor adulterado, hallando anoche precisamente 43 botellas lisas para ser comercializadas en el sector de la 1 de Mayo y en otros sitios de rumba de la capital del país. Fueron sellados 8 establecimientos en las últimas horas. Sobre la megatoma y los resultados operativos de la noche y la madrugada nos habló el teniente coronel Oscar Chauta. Él es el comandante de la estación de policía de Bosa. En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia y las diferentes especialidades de la Policía Nacional, en coordinación con las entidades distritales, se realiza una megatoma en la localidad de Bosa, donde impactamos varios sectores con el fin de evitar delitos de impacto como es el hurto, el homicidio en todas sus modalidades. Es así que se logra la captura de 2 personas por el delito de tráfico de estupefacientes y una más por corrupción de alimentos. Esta última, en registro a establecimientos comerciales, se incautan 43 botellas de licor adulterado. Néstor, y anoche fue capturado finalmente Pedro Enrique Marzola Ramos en la vereda La Ramada del municipio de Funza, en Cundinamarca, 3 meses después de haber atacado a quien fue su pareja sentimental en el municipio de San Pedro de Urabá. De acuerdo con las autoridades, en la madrugada del pasado 11 de noviembre, Pedro Enrique Marzola le propinó una puñalada a Angie Paola Pérez, que al parecer ya había recibido amenazas previas. El reporte lo entregó a Blue Radio el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca. En una contundente respuesta contra la violencia de género, la Policía Nacional capturó por orden judicial a Pedro Enrique Marzola Ramos en la vereda La Ramada del municipio de Funza. Tras meses de seguimiento y labores de inteligencia, nuestros uniformados capturaron a este sujeto que pretendía evadir la justicia tras un cobarde ataque en el Urabá antioqueño. El capturado es el presunto responsable de las heridas por los hechos ocurridos el pasado 11 de noviembre en San Pedro de Urabá, en Antioquia. En Cucunúa, aquí en el departamento de Cundinamarca, fueron capturados 2 hombres implicados en el robo de maquinaria. Al parecer, estos sujetos empleaban un método que consistía en drogar a sus víctimas para después proceder a cargar lo que robaban en un camión cama baja con rumbo al municipio de Funza, precisamente, donde pactaban la venta de esos elementos hurtados, algunos de ellos destinados a la minería ilegal. Y atención, porque se supo que fue capturado en las últimas horas por parte de la policía Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido con el alias de Cucho o Rolex, señalado como presunto narcotraficante de alto nivel y enlace internacional entre organizaciones criminales de Colombia, Ecuador y Perú, es lo que confirma a esta hora la Policía Nacional. Desde las calles de Bogotá, Javier Segura, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, bueno, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. La muerte de este mencho es el equivalente a la de Pablo Escobar en la Colombia de 1993. Fuerzas federales de México lo mataron en un operativo que se desarrolló en Tapalpa, en Jalisco, un comando de la Guardia Nacional, apoyados por la Fuerza Aérea y por Estados Unidos, dirigió las fuerzas contra este cartel de Jalisco Nueva Generación, el gran grupo del narcotráfico que dominaba 8 estados, como está quedando demostrado desde ayer en la tarde, cuando se desató el caos y la violencia en medio México. El operativo tenía como objetivo la detención de este señor, verdadero nombre, Nemesio Oseguera Cervantes. Pero fueron atacados los policías, los hombres del ejército. Repelida la agresión, se desató la balacera que ustedes escuchan. 2 personas fueron detenidas. Este señor Oseguera Cervantes es uno de los grandes capos del narcotráfico, no en México, en toda América Latina. La DEA ofrecía una recompensa de $15 millones. Esta que ustedes van a escuchar es una de las pocas veces en que se escuchó la voz del mencho, dándole órdenes a un capitán de la policía en México. Delta 1. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy mencho, güey. Relaja tus putas partidas, si no te voy a partir tu madre, tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor, ahorita los bajo. Oh, no cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicado en Chacala, güey. No le estoy colgando, le estoy diciendo ahorita los bajo. Tenía 59 años, había nacido en 1966. La grabación es interesante porque demuestra plenamente el inmenso poder y la soberbia, la arrogancia de estos grupos de narcotráfico que han desatado la furia después del operativo, el abatimiento en Tapalpa. 130 kilómetros queda al sur de Guadalajara. La situación esta mañana, desde ayer en la tarde, cuando se conoció la noticia, es francamente caótica. La presidenta Sheinbaum dice que el resto del país está funcionando de manera normal. Admiten las autoridades en México que el operativo tuvo el apoyo de los Estados Unidos. Desde Ciudad de México, Antonio Bautista. Néstor, buenos días. La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, desató una de las jornadas de violencia más intensas de los últimos años en el país. Todo comenzó en Tapalpa, Jalisco. Fuerzas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con trabajos de inteligencia coordinados por autoridades de Estados Unidos, ubicaron al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El operativo derivó en un enfrentamiento. 4 presuntos integrantes del grupo criminal murieron en el lugar y 3 más, entre ellos el Mencho, fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. 3 militares resultaron heridos, confirmó la Sedena. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se encontraba de gira en Coahuila y adelantaba que el Gabinete de Seguridad informaría sobre el operativo en Jalisco, comenzaba a gestarse la reacción. La respuesta del cártel fue inmediata y coordinada. En Guadalajara, Zapopan y Tonalá, hombres armados bloquearon avenidas principales
De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, algunos falsos, otros confirmados por las autoridades. Civiles fueron obligados a bajar de sus vehículos y los autos y camiones fueron atravesados en las vialidades y luego incendiados para impedir el paso. El fuego y el humo cubrieron puntos estratégicos de la zona metropolitana. Hubo bloqueos en las inmediaciones del aeropuerto y de la central camionera, que derivaron en escenas de pánico entre los usuarios. Corre. Al menos 50 vuelos fueron cancelados en Guadalajara y Puerto Vallarta. Empresas de autobuses suspendieron corridas y carreteras estatales y federales reportaron afectaciones. La violencia se extendió a otras entidades. Habla el diputado Guillermo Valencia de Michoacán. Muchos de los integrantes de ese cártel delictivo son mercenarios que vienen de diversos países de Sudamérica, inclusive hablamos de Colombia, hablamos de Venezuela, hablamos de Guatemala, de Nicaragua, y bueno, pues se convirtió en más que un cártel delictivo, en un grupo paramilitar. En Guanajuato se documentaron más de 70 ataques en 23 municipios. En Nuevo León se desplegó un operativo en Linares por vehículos incendiados. También hubo reportes en Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Aguascalientes, Colima, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Veracruz. En medio del pánico, el gobierno de Jalisco informó de la detención de 25 personas, 11 de ellas relacionadas con los hechos de violencia. Por la tarde, los restos del líder criminal llegaron a la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de la República inició las diligencias para su identificación. Aunque la presidenta hizo un llamado a la calma y aseguró la coordinación absoluta, la eliminación del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación dejó una estela de tensión e incertidumbre en el país. Desde la Ciudad de México, para Blue Radio, Antonio Bautista. Antonio, gracias. Hoy es 23 de febrero. Exactamente de hoy en 4 meses juega la Selección Colombia allí en Guadalajara, la capital de Jalisco, contra un rival que debe ser o Nueva Caledonia o Jamaica o Congo, países que van a disputar el repechaje. Es una zona, esta muy turística, en donde hay una gran colonia colombiana. El Consulado de Colombia en Guadalajara anunció que hoy, lunes, no prestará atención al público por razones de seguridad, que es lo mismo que están haciendo oficinas federales y locales, producto de la situación de caos. Desde Jalisco, el cónsul, un colombiano, Ricardo Ramírez, contando detalles de la angustia que están viviendo desde ayer. Desde esta mañana, una vez me desperté, me asomo por la ventana del apartamento y lo que veo es humo negro. Pues nos preguntamos, no sé, nos imaginamos un incendio, algo, pues un desastre, no sé, natural. Una vez queríamos salir del edificio, nos encontramos con la seguridad, nos detienen, la seguridad del edificio nos dicen que si ya nos habíamos enterado de lo que estaba pasando en la ciudad, que si teníamos idea de la situación. Nos encontramos en una ciudad vacía, muy pocos carros, realmente no habían muchas personas en la calle, muchos negocios cerrados. La mayoría le dicen en México narcobloqueos que se han extendido a 8 estados. Una situación esta madrugada que sigue siendo caótica. La presidenta Sheinbaum intenta controlar la situación. Han reconocido autoridades al lado y lado de la frontera la participación de Estados Unidos. Un experto, David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública desde México. Donald Trump, desde que tomó posesión de la Casa Blanca, lanzó una serie de presiones comerciales, arancelarias, en materia de migración, de seguridad, para doblegar al gobierno de México en todos estos temas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha estado haciendo concesiones frecuentes para que el gobierno de los Estados Unidos no materialice, no lleve a la práctica la imposición de aranceles a productos mexicanos. Estados Unidos es el principal socio comercial. Su grupo, su cartel de Nuevo Jalisco, ha sido uno de los grandes protagonistas de la violencia antes de la muerte del Mencho ayer, pero también después la mano de Estados Unidos la confirma la Casa Blanca. Desde Washington, Juan Camilo Merlano.
Néstor, buenos días. ¿Y era previsible la participación de Estados Unidos en esta operación por el contexto de guerra contra las drogas y la designación de grupos como el Cartel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera? De hecho, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ya enfrentaba una recompensa de hasta $15 millones por su captura, por liderar una organización criminal, pero también por traficar droga, fundamentalmente fentanilo, hacia los Estados Unidos. Y fue la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien confirmó en sus redes sociales que Estados Unidos participó en el operativo. Se brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Tapalpa, Jalisco, en México, en el que se eliminó a Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, describe Karoline Leavitt, quien añade: un infame capo de la droga y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país. El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que merecen desde hace mucho tiempo. Era lo que decía la portavoz Karoline Leavitt. Pero más allá de esto, también se han conocido otros detalles publicados por algunos medios como el Washington Post, que relata que si bien fue una operación fundamentalmente del ejército mexicano, incluyó la participación de una fuerza de tarea conjunta que opera regularmente, la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticarteles, y que tiene su centro de operaciones en Tucson, en Arizona, y está compuesta por oficiales de inteligencia, fuerzas de aplicación de la ley y fuerzas militares estadounidenses. De acuerdo a lo que ha trascendido, la operación se había planeado con el objetivo de capturar a alias El Mencho. No obstante, en medio del fuego cruzado y al ser atacado, las autoridades mexicanas neutralizaron al capo. Y no es un secreto para nadie que el presidente Trump ha venido presionando consistentemente a países como México para que hagan más en contra de los carteles del narcotráfico, hasta el punto de amenazar con ataques en terreno en contra de esos carteles. Pues esta operación en la que se neutralizó a El Mencho ya está siendo vista en Estados Unidos como parte de lo que han llamado como el efecto Trump. Lo cierto es que el caos desatado tiene en alerta máxima a Estados Unidos, que a través del Departamento de Estado ha emitido múltiples alertas a sus ciudadanos en México para que en algunas zonas guarden refugio, para que eviten salir de sus casas o de los hoteles. Esas zonas son en los estados de Jalisco, fundamentalmente en la ciudad de Puerto Vallarta y Guadalajara, Baja California, en el estado de Quintana Roo también. Esto incluye Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Áreas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas. Néstor. Juan Camilo, gracias. Carteles, todos estos que tienen también conexiones con Colombia, a propósito de lo cual las disidencias atacaron en el departamento de Guaviare, los de las FARC, en las últimas horas, dejando un saldo de un soldado asesinado, 9 heridos. Una emboscada atribuida a la estructura de alias Calarcá, en zona rural de San José del Guaviare. Tropas de la Fuerza de Despliegue sostuvieron intensos combates. El soldado profesional que fue asesinado por estos disidentes de las FARC se llamaba Yeudi Andrés Osorio Córdoba. Para su familia, un abrazo. 2 suboficiales, 7 soldados profesionales fueron evacuados en helicópteros Black Hawk, también atacados durante esta operación. Reporte de Nuestra Guerra que entrega el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. No hay cese al fuego en ninguna parte del territorio nacional. Solamente hay la instrucción clara de afectar las estructuras criminales y aquellas economías ilegales. Uno de los objetivos y una de las misiones es desmantelar la estructura criminal 36 de las disidencias de Calarcá. Aquella misma Un muerto, 9 heridos en la guerra de Colombia. La cúpula militar ha activado un consejo de seguridad evaluando la ofensiva contra los capos de estos grupos disidentes. Pablo Arango. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Es grave la situación de orden público en el departamento de Guaviare, específicamente en la vereda Caño Mosco, zona rural del municipio de San José del Guaviare, en donde se han presentado enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá. La estructura Isaías Carvajal se presentó el asesinato de un soldado profesional, estamos hablando de Yeudi Osorio Córdoba, pero también 9 militares que resultaron heridos y que tuvieron que ser sacados hacia San José del Guaviare en helicóptero. Precisamente el helicóptero fue atacado por esta
estas disidencias. El Ejército Nacional, a través de un comunicado, rechazó este hecho. También el ministro de Defensa habló de las operaciones que se siguen en contra de las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá y aseguraron que aumentaron la presencia precisamente de tropas allí en la zona, refuerzos militares al sector con el fin de fortalecer, dice el Ejército, el dispositivo de seguridad, sosteniendo las acciones operacionales, dicen ellos, en contra de las disidencias de las FARC. Una situación que generó zozobra durante el fin de semana muy cerca de San José del Guaviare. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Lo grave es que este Calarcá está en un proceso de paz con el gobierno, razón por la cual no puede haber operativos contra él, salvo que sea en flagrancia, que lo cojan con las manos en la masa. Declaración del comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo López, hablando en Noticias Caracol. Calarcá está en Colombia. Calarcá claramente tiene una condición especial por estar en un proceso de paz. Chiquito Malo está en Colombia. Estamos haciendo operaciones. No hay ningún cese al fuego. Pero, general, la gente dice, en el caso de Calarcá, ¿cómo así que está en un proceso de paz? Ese es un ampón comprobado, es un bandido, es un narcotraficante, y se lo digo a ustedes tienen en inteligencia todo lo que el tipo hace, y él, si está en un proceso de paz, ¿qué pasa si hay un operativo contra él? ¿Ustedes lo frenan? Si hay un operativo contra este cabecilla y cae en fragancia, cayó en fragancia. Tiene un levantamiento de orden de captura, hace una disposición. En las últimas horas, hablando de este Calarcá, fue capturado Leopoldo Durán, que es uno de los negociadores de estos disidentes de Calarcá, pero tuvieron que dejarlo en libertad precisamente por ese proceso de paz. Mariana Neira. Néstor, buenos días. La captura de Óscar Ojeda Erazo, alias Leopoldo, se registró en Puerto Concordia, Meta, tras un control policial que evidenció una circular azul de Interpol por presunta financiación de terrorismo y manejo de recursos ilícitos. Pese a que desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz informaron que contaba con acreditación oficial y suspensión de órdenes de captura por su rol en la mesa de diálogo, las autoridades lo dejaron inicialmente a su disposición judicial. Alias Leopoldo es uno de los principales negociadores de las disidencias que lidera alias Calarcá Córdoba, grupo que mantiene diálogos con el gobierno dentro de la política de paz total. Estas disidencias hacen parte del llamado Estado Mayor de los Bloques y Frente, una fracción que se separó del Estado Mayor Central y decidió continuar en negociaciones con el Ejecutivo. Pese a que desde el gobierno se informó que contaba con amparo presidencial y suspensión de orden de captura por su rol en los diálogos de paz, inicialmente la policía mantuvo el procedimiento. Sin embargo, en las últimas horas, la Fiscalía, a través de una fiscal especializada contra lavado de activos, ordenó levantar el acta y autorizar la continuación de su recorrido. El caso vuelve a poner en debate los alcances jurídicos de los voceros de grupos armados en diálogos de paz y la coordinación entre autoridades judiciales y el proceso de negociación en curso. Mariana Neira, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo confirmó que un frente frío ya ingresó al Caribe colombiano y se mantendrá hasta el 26 de febrero, con aumento de lluvias, vientos fuertes y también oleaje. Según el IDEAM, las lluvias aumentarán en la región Caribe, la andina, pacífica, con riesgo de deslizamientos y también de inundaciones. El presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó a la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y también a la Registraduría al asegurar que en las últimas 3 décadas no han fortalecido el sistema electoral. En respuesta, el Procurador General Gregorio El Hach le pidió al presidente de la República no desinformar al país con sus tesis de un posible fraude electoral. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, luego de una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló que Ecopetrol no podría sacar gas de Venezuela. Aseguró que se necesita que haya una licencia por parte del gobierno de los Estados Unidos y ahora tramitar una nueva licencia sería un poco más complejo y demorado. Hoy en la tarde habrá una reunión clave entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y los presidentes de todos los bancos del país. Se espera que en esta reunión sea para notificarles a los bancos sobre el decreto de inversiones forzosas que prepara el gobierno nacional o para buscar consensos rumbo a un nuevo pacto por el crédito nacional. Continúan los operativos de las fuerzas militares para ubicar a los integrantes de las disidencias de las FARC, responsables de una emboscada que dejó un militar asesinado y 9 más heridos en la zona de Caño Moscoso, en el departamento del Guaviare. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una ofensiva contra las disidencias de alias Calarcá y aclaró que no hay cese al fuego vigente con ese grupo al margen de la ley.
Óscar Ojeda Durán, alias Leopoldo Durán, fue dejado en libertad tras haber sido capturado por una circular azul de Interpol por un proceso abierto por lavado de activos en Colombia. Sus órdenes de captura se encuentran suspendidas por su participación en el proceso de paz como representante de las disidencias de alias Calarcá. Indepaz denunció el asesinato del líder social indígena Belarmino Hueyja Dizú, miembro de la Corporación Agraria de Productores Agropecuarios del Cauca. Según el reporte de las autoridades, el crimen se produjo en el sector del túnel, en zona rural de Cajibío, en el departamento del Cauca, a manos de las disidencias de las FARC. La Defensoría del Pueblo denunció la difícil situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas en zona rural de Aracataca, Magdalena, debido a los enfrentamientos entre las autodefensas conquistadoras de la sierra e integrantes del Clan del Golfo. Falleció a los 52 años Liliana Agudelo, directora del Museo Nacional de Colombia. Artista, investigadora, gestora y curadora, había asumido el cargo ante el museo el 31 de marzo de 2024. Las autoridades investigan el atentado contra 3 personas que se presentó en las últimas horas en la zona esmeraldífera de Cosjuez, en el departamento de Boyacá. El reporte de las autoridades señala que el ataque sicarial se produjo contra un comerciante de esmeraldas que había salido de la cárcel, por lo que se trataría de un ajuste de cuentas. En la reacción de las autoridades, 4 personas fueron capturadas. Ampliación de estas y más noticias en blurradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Bienvenidos, 5 de la mañana, 34 minutos. Aquí estamos, los saludos de Mañanas Blue. Desde las 5 de la mañana conectados ya en el canal de YouTube, para quien quiera acompañarnos en estas madrugadas. Con noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Arranquemos con las tendencias estas en nuestro continente, no solo en Colombia. La conversación pasa por las tendencias México, el Mencho, Jalisco, CJNG, es la tendencia que hace alusión al nombre del cartel Jalisco Nueva Generación, y Nemencio Oseguera Cervantes, el nombre del Mencho. En redes sociales, Néstor, la conversación gira alrededor de lo que le está pasando esta madrugada a los mexicanos, un país bajo el temor de la amenaza por la represalia de estos carteles de la droga, producto de la operación, que también confirma el gobierno mexicano, como no, contó con la mano de Estados Unidos. Para nosotros, estas tendencias en Colombia son porque la gente compara al Mencho con Pablo Escobar, inevitablemente hacer la comparación de los peores años de la guerra y la violencia en Colombia. Bueno, son parecidos en que eran implacables, eran desafiantes, en que eran narcotraficantes. Se creían todopoderosos. Y cayó como cayó Pablo Escobar. Tenía 59 años. La fotografía que ha circulado del Mencho, Camila, la del bigote, esta que estamos viendo del bigote, se ve menor, pero estaba a punto de cumplir 60 años. Y le tengo la explicación de por qué se ve menor, porque creen en México que esta fotografía era la última aparición en público. Hay 2 grabaciones de su voz en llamadas amenazando a los policías, y esta que era la última foto confirmada que tenían las autoridades. Por eso, altamente probable que el cuerpo que vamos a ver y que la imagen que van a publicar luego en la Fiscalía Mexicana, anticipa la presidenta Sheinbaum, sea muy distinta a esta que tenían en los carteles de Se Busca, porque no lo podían fotografiar hace por lo menos 10 años. Era el hombre del fentanilo. Por él, la DEA ofrecía una recompensa de $15 millones. Nemencio Rubén Oseguera. Esta mañana hay caos en Guadalajara, que es la capital del estado de Jalisco, a donde va la selección Colombia. Debe estar jugando de hoy en 4 meses el segundo partido del Mundial.
claro, por eso mucha gente relaciona esto con el Mundial y el futuro del Mundial, porque es una operación de Estados Unidos también pensando en eso, en la seguridad de México para el evento mundial que viene. Néstor, también es tendencia a propósito de estas conversaciones mundiales, Willy Colón. Lo siguen despidiendo en redes sociales. Finalmente se confirmó su muerte. La semana pasada les habíamos hablado aquí que estaba hospitalizado en Nueva York, donde nació por un problema respiratorio. No hay muchos datos exactos de qué provocó su muerte. Lo único que dice la familia, el manager, todo el equipo es que será un sepelio privado. No hay ninguna posibilidad de un evento masivo para despedirlo, así que las redes sociales son el escenario. Una tendencia que ya ha migrado. Hoy ya vamos en que la gente está dando su canción favorita de Willy Colón. ¿Cuál es? Usted no es mucho de salsa, ¿verdad? No tanto, pero es que Idilio, por ejemplo, que es mi favorita de Willy Colón, es un ícono. Esta. Idilio la cantó con Fonseca en Colombia. Tiene versión colombiana, sí señor. Versión de colaboración con nuestro Fonseca. Pero Willy Colón, es que con Rubén Blades trabajó. Con Rubén Blades hizo el álbum que es tal vez el más vendido, que es Semilla, en los años 70, por eso dice, en la historia de la salsa. Por eso dice el maestro Blades que él todavía no lo va a despedir. ¿Yo qué dije? Semilla. Siembra. Y por eso dice el maestro Blades que todavía no lo va a despedir, que lo va a asimilar y que después se pronunciará, porque para él, más que su colega, era su hermano. Ellos terminaron peleando, mucho. Blades y Willy Colón. Pero el maestro Willy Colón, la salsa sí es lo mío. ¿Es cuál? Y ¿la mía? Sí. No, es que todas, El Gran Varón, sí. Gitana, o que será, muchas. Que será es otra de las que también tiene más seguidores en redes sociales. Esto me hace... Y una voz inconfundible. Era el trombón más bello de América Latina, era New Yorkican, era puertorriqueño nacido en Nueva York. Sí, señor, el hombre del brunch es tendencia todavía en redes sociales. Y me deja una última en Colombia. La última, le prometo, numeral Bancolombia. ¿Cómo le fue el fin de semana? No me di cuenta de la caída de Bancolombia. Bueno, entonces usted está entre los afortunados. Es que Bancolombia hizo una actualización, tenía programada una actualización de su aplicación. Es más, si usted entra en este momento, esta es la imagen que le está saliendo todavía a los clientes del banco. Trabajamos para que tu app esté al 100, porque todavía hay restricciones en el uso de la aplicación de Bancolombia. Una tendencia ayer en la tarde, quizá la situación más difícil para los clientes de Bancolombia, no superada del todo. Así aparece esta mañana el banco, que promete resolverlo en horas. Camila, 5 de la mañana, 39 minutos. Permítame una lágrima por el maestro Willy Colón. 75 años, sin duda uno de los grandes contando historias, esa que hizo con Blades en Siembra en los años 70, pero la que hizo 100,000 veces al lado de grandes artistas. Que murió, el muy protagonista, se volvió también inclusive activista político, el maestro Willy Colón. W. Bernal. Néstor, buenos días. Willy Vida y guía fue que artistas como Héctor Lavoe y Rubén Blades crearon clásicos eternos en la
Y este fue su himno de los años 80. Son las 5 de la mañana, 42 minutos. Hay revuelo en el mundo por el cambio que produjo en el tema de aranceles internacionales, por decisiones del presidente Trump. Cambio que se produjo por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que declaró que Trump se extralimitó en los poderes de emergencia, que no puede poner los aranceles al mundo que estaba poniendo. Trump reacciona diciendo que serán ahora de 15%, lo dice en sus redes sociales. Esta mañana hay una reunión urgente de la Unión Europea para congelar un acuerdo comercial que ya habían alcanzado con Estados Unidos alrededor de esos impuestos sobre el comercio exterior. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Es cierto, los países han comenzado a reevaluar sus acuerdos comerciales con Estados Unidos tras ese golpe enorme que le dio la Corte Suprema a la política de aranceles del presidente Donald Trump. Él primero dijo que esto iba a subir en los impuestos un 10%, luego dijo un 15%, pero incluso esa tasa es inferior o equivalente a la que muchos países han negociado con la Casa Blanca. Así respondía de indignado el presidente Trump durante el fin de semana. Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been Dice, el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante y me avergüenza que ciertos miembros de la Corte estén completamente avergonzándonos por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país. Dice que los países extranjeros les han estado estafando durante años y que ahora están eufóricos, están felices, bailan en la calle, pero no bailarán por mucho tiempo, es lo que dice el presidente Donald Trump, y después en sus redes sociales vuelve a subir los aranceles. Pero claro, la Corte Suprema le dijo que el artículo de la Constitución sobre el cual se había basado para poder poner esos aranceles no era cierto, que el artículo en ninguna parte decía que podía poner aranceles, y ahora están citando un nuevo artículo, y muchos expertos dicen que tampoco ahí habla de que pueda poner aranceles, porque dice que podría poner aranceles porque no puede pagar sus deudas internacionales, y dice que Estados Unidos no está en esa condición. Ha sido Scott Bessent, el secretario del Tesoro, quien ha salido a decir que no se confundan los países, que los aranceles siguen adelante. Dice, el presidente y la administración se mantienen firmes y tranquilizan a las fábricas estadounidenses, eliminando esos enormes desequilibrios comerciales. Lo importante es que aplicaremos inmediatamente los aranceles de la sección 122, es lo que dice. La verdad es que esta fricción de Estados Unidos con sus socios comerciales es una nueva enorme incertidumbre. La Unión Europea ya acordó unos aranceles con el presidente de Estados Unidos, pero ahora están llamando a reunirse hoy de urgencia y congelar la ratificación de ese acuerdo, Néstor. También India suspendió las negociaciones con Estados Unidos y China dice que también lo está evaluando, Néstor. Silvia, gracias. En Colombia, 5 de la mañana, 45 minutos. Tenemos la semana entrante, domingo de la próxima semana, en menos de 2 semanas, elecciones parlamentarias. El presidente de la República sigue en modo descalificación. Primero intentando sembrar mantos de duda por espacios en blanco que hay en los formularios E14. Ahora dice que el problema no está en los tachones, sino en los algoritmos y en lo que él llama el código fuente, que en opinión del presidente lo controla la firma Thomas Gregg & Sons. Es una batalla que da el presidente que lo ha llevado a descalificar y advertir de la posibilidad de un fraude electoral, a lo cual responden todas las instituciones diciendo que aquí ni ha habido fraude ni lo va a haber. El registrador, el hombre al frente de las elecciones de la semana entrante, Hernán Penagos. La registraduría está preparada para estas próximas elecciones y por eso trabajamos permanentemente para garantizar tranquilidad a toda la ciudadanía. Las próximas semanas tendremos simulacros de E14
de transmisión, simulacros y exposiciones de código fuente y auditorías a los sistemas de información. Hemos culminado el segundo y último simulacro de preconteo a nivel nacional. El presidente Petro ha centrado la controversia en torno al diligenciamiento del formulario E14, que es el acta que se hace después del primer conteo de los votos, donde los jurados registran ese conteo en cada mesa durante la jornada del domingo 8 de marzo. Esas casillas sin votos se declararán en blanco para facilitar la digitación. Detrás de la Procuraduría, de la Contraloría, están todas las instituciones pidiéndole al presidente Petro que respete el resultado electoral. El procurador Gregorio El Hash. Y han jugado un papel supremamente importante en las últimas horas para darle claridad al país sobre cosas que vienen desde el más alto nivel del Estado y están confundiendo a la opinión, enseñando y convocando a los jurados a que no cumplan con su deber, y aquí estamos dispuestos a hacer cumplir lo que la Constitución le señala a los servidores públicos, del rango que sean. Inclusive el presidente Petro, en sus alertas en la paranoia del fin de semana, ha llegado a pedir que miembros del ejército, que soldados del ejército, sirvan como jurados electorales. Hablando de la situación, el Contralor de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Y que me parece que Colombia tiene un sistema electoral confiable, sólido, robusto, una registraduría que está trabajando en cabeza del señor Registrador Nacional del Estado Civil de manera confiable y frente a la cual, repito nuevamente... Ahora, cada partido, inclusive del presidente, tiene la posibilidad de presentar sus testigos electorales, que han existido siempre en la historia política de Colombia. Del pacto histórico, el parlamentario Alirio Uribe. Se hicieron las correcciones para que los usuarios de la plataforma, o sea, los partidos, no podamos acceder o sustraer la data de los testigos electorales, lo que le da confianza y lo que le da pues un manejo adecuado en cuanto a la vías data y en cuanto a la data con el tema del código fuente, de los algoritmos de Thomas Gregan Sons, el presidente viene sembrando dudas sobre los resultados electorales. Alejandra Bello. Néstor, buenos días. Estamos a 15 días de las elecciones en las que los colombianos elegirán al próximo Congreso y habrán consultas internas para elegir candidatos presidenciales que irán a primera vuelta. En medio de esta coyuntura, el presidente Gustavo Petro arremetió este fin de semana de nuevo contra el CNE y los entes de control, pues según él existe riesgo de fraude en las elecciones. Precisamente en uno de sus últimos trinos, a Petro dijo lo siguiente, abro comillas: "No, señores, es mentira que hace 3 décadas se fortalece el sistema electoral. Es una mentira a toda Colombia, burda, completamente falaz. Han caído 2 códigos electorales aprobados por el Congreso y tumbados por la justicia". Cierro comillas. Pero esto no fue todo. Luego de que el precandidato presidencial Mauricio Cárdenas dijera que las advertencias del presidente surgían por miedo a perder las elecciones, el mandatario salió al paso en su cuenta de X con un trino en el que hizo una propuesta que despertó una gran polémica. Abro comillas: "Busco que los colombianos se pongan truchas y cuiden los votos. Se necesitan 60.000 testigos electorales preparados para anular el fraude de los algoritmos. ¿Qué tal que los soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales?", dijo el presidente. Ahora bien, es importante recordar que la Constitución establece que los integrantes de la fuerza pública no podrán, abro comillas, ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos, cierro comillas, lo que hace inviable la propuesta del presidente Petro. Néstor, y es que desde el año pasado el mandatario retomó una narrativa crítica sobre la seguridad del sistema electoral, que ha sido mediante el cual se ha elegido alcalde, congresista y presidente de Colombia. Alejandra Bello, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. A pesar de los acercamientos, a pesar de los muchos intentos,
Ecopetrol no podrá traer gas desde Venezuela. Estuvo este fin de semana en Caracas, reunido inclusive con la presidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que confirma que Ecopetrol está inhabilitado para importar gas desde Venezuela debido a la falta de una licencia que debe emitir la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de los Estados Unidos, licencia sin la cual cualquier operación de intercambio comercial es imposible de momento. Declaración del ministro de Minas de Colombia. Infortunadamente, no podrá ser a través de Ecopetrol que podamos hacer esta transacción, porque lo que nos dicen en Venezuela es que se necesita que haya licencia por parte del gobierno de los Estados Unidos ahora, y tramitar una nueva licencia sería un poco más complejo y demorado, y a nosotros nos importa el tiempo. Queremos ser prácticos, queremos ser pragmáticos. Fue la conclusión a la que llegamos ayer con la señora presidenta encargada de Venezuela, y de la manera más rápida y más económica poder traer gas natural, pero queremos anticipar incluso traer GLP para poder abastecer. A propósito de la visita del ministro Palma a Caracas, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, estuvo de nuevo en Venezuela y en esta oportunidad se reunió con la presidenta encargada luego de la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Esto con el propósito de consolidar una agenda de cooperación energética entre ambos países. Entre los puntos tratados estuvo la venta de gas venezolano a Colombia, la adecuación de infraestructura energética binacional y el fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica entre las dos naciones. Todo esto como preámbulo al encuentro que tendrá próximamente el presidente Gustavo Petro con Delcy Rodríguez. Para el ministro Palma, este tipo de espacios permiten construir soluciones técnicas sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar un abastecimiento confiable y un mayor desarrollo productivo. Es de recordar que en los últimos años Colombia ha estado muy interesada en comprar gas venezolano ante la pérdida de la autosuficiencia local y las crecientes importaciones más costosas para los ciudadanos. Y aunque Estados Unidos ha venido levantando ciertas sanciones a los hidrocarburos venezolanos y pese a la reunión entre los presidentes Petro y Donald Trump, donde hablaron de este tema, ya en Colombia el ministro Palma reconoció que esas eventuales importaciones de gas no se podrán hacer a través de Ecopetrol porque es necesaria todavía una licencia de Estados Unidos, y ante la premura del tiempo, con el gobierno acabando su periodo, buscarán alguna manera práctica, rápida y económica para traer ese gas, inclusive también para importar GLP. Así que la forma de hacerlo sería uno de los anuncios más esperados del encuentro entre los presidentes de Colombia y Venezuela. Víctor Grosso, datafx.com. Víctor, gracias. Hay alerta máxima en el sistema sanitario de Bogotá por la reaparición de un caso de sarampión aparentemente importado, un señor que llegó desde México, pero que por supuesto crea un riesgo inmenso alrededor de una enfermedad que supusimos todos estaba ya superada. Hay un cerco epidemiológico, hay aislamiento del paciente, reporte que entrega sobre el sarampión en Bogotá el secretario de Salud, Gerson Vermont. Pudimos confirmar un caso positivo de un viajero proveniente de México. Este caso será reportado por el Instituto Nacional de Salud cuando haga la reconfirmación. Esto nos obliga a fortalecer todo este proceso de vigilancia y aumentar todos los protocolos que tenemos que realizar y en especial las jornadas de vacunación para proteger a nuestra población. De sarampión, el señor tiene 30 años, está cercado, que crea un nuevo enfrentamiento entre el sistema de salud de Bogotá y el gobierno nacional. Sofía Vargas. Néstor, buenos días. Un hombre que llegó recientemente a Bogotá desde México permanece en aislamiento mientras las autoridades de salud terminan de confirmar si se trata de un caso de sarampión. Según el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, la confirmación no se hace solo con un examen, sino revisando varios aspectos como los síntomas, los contactos cercanos y los resultados de laboratorio. Sin embargo, desde la Secretaría Distrital de Salud aseguran que ya tenían claro el resultado desde la semana pasada. De acuerdo con su secretario Gerson Vermont, las pruebas se realizaron desde el jueves 19 de febrero y el contagio ya había sido confirmado. En lo que sí están de acuerdo todas las entidades es que la mejor forma de evitar el sarampión es tener completo el esquema de vacunación. Por eso, el ministerio recuerda que en el país están disponibles 2 vacunas, la triple viral, que protege contra sarampión, rubeola y paperas, y la bivalente, que cubre sarampión y rubeola. Ambas se aplican en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país y están disponibles para todas las edades, incluso desde los 6 meses. Las autoridades piden especial atención a quienes trabajan en turismo y transporte y a las personas que tengan viajes programados a España, Canadá y Estados Unidos, países donde ya se han reportado casos confirmados de sarampión. Sofía Vargas, Blue Radio. Sofía, gracias. A propósito de Bogotá,
finalmente el gobierno distrital objetó el proyecto sobre aborto, el que había aprobado el Consejo de Bogotá, porque creaba nuevas barreras inconstitucionales e ilegales para mujeres que querían abortar, tema que ya está arreglado por la Corte Constitucional. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. La decisión fue comunicada oficialmente al Consejo mediante una carta en la que la alcaldía expone razones de inconstitucionalidad e ilegalidad frente al proyecto de Acuerdo 340 de 2025. La iniciativa, promovida por la concejal Clara Sandoval, planteaba la creación de una ruta de acompañamiento para mujeres gestantes y lactantes con énfasis en salud mental y en la entrega de información sobre alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo. Así defendía la concejal Sandoval su proyecto ante el Consejo. La Corte Constitucional obliga al Estado a establecer medidas de protección a la vida que está por nacer. Así que es muy triste que aquí se haya pretendido en repetidas ocasiones retirar a través de proposiciones una frase muy significativa, la vida del que está por nacer. Y eso es triste porque entonces dicen, no, es que eso no tiene derechos. Mientras su autora aseguró que se trataba de una estrategia de apoyo integral que no imponía requisitos adicionales para abortar, sectores defensores de derechos sexuales y reproductivos advirtieron que podría convertirse en una barrera indirecta. La Secretaría Distrital de la Mujer respaldó la objeción y reiteró que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental reconocido por la Corte Constitucional y que cualquier actuación institucional debe garantizar información completa, objetiva y sin sesgos. Además, la alcaldía señaló que la regulación de rutas y lineamientos en esta materia corresponde al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud, no al Consejo Distrital. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número uno. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Escampó en Bogotá. Esta madrugada México intenta salir de la situación caótica y de crisis, controlando lo que allí llaman narcobloqueos, que han sido más de 250 en todo el país en las últimas 24 horas, en desarrollo de la durísima reacción de carteles del narcotráfico por cuenta de la captura y la posterior muerte del Mencho. Se llamaba Nemesio Oseguera Cervantes, el gran narcotraficante mexicano, el jefe del cartel de Jalisco. Después del Chapo Guzmán, este hombre ha sido el narcotraficante más poderoso, el más sanguinario, pero también el más desafiante de los muchos poderosos y desafiantes carteles de la mafia mexicana, por quien la DEA ofrecía $15 millones de recompensa.